¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos el análisis de María Galindo al discurso de Evo Morales en el aniversario del movimiento al socialismo. A continuación escuchemos este análisis donde María Galindo destaca que Evo Morales trató de demostrar unidad en el movimiento al socialismo. Un hecho que para todos ya es evidente, no hay unidad al interior de este partido, manifiesta María Galindo. Dijo que lo más seguro es que cada quien tiene su propio proyecto político, según María Galindo. Escuchemos este análisis y luego continuamos. Estado presente el expresidente Evo Morales en la Plaza San Francisco con una gigante concentración. Algún amigo me decía muy socarronamente, no, es que es una agencia de empleos, entonces necesariamente tiene que tener mucha convocatoria. Probablemente han sido obligados, como ya era rutina del movimiento al socialismo, obligar a que muchos funcionarios y funcionarias públicas vayan a la concentración. Esto ha sido el lunes 29 de marzo, anteayer, en la Plaza San Francisco, gélida tarde. Han sacado por las redes algunas fotos de una supuesta policía venezolana que hubiera escoltado a Evo Morales justamente para que no sufra ningún escrache más. Pero yo dudo mucho de esas fotos, no tengo ningún medio para comprobar lo fidedignas o no que sean. A mí no me extrañaría que Evo Morales haya contratado seguridad o incluso seguridad privada, no tiene que ser venezolana, porque ha sufrido escraches en varias de este tipo de concentraciones. Así que bueno, no puedo ni afirmar ni refutar que haya estado o no con seguridad privada y que esa seguridad privada hubiese sido boliviana o venezolana. La intención de la concentración: Luis Arce, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez, el presidente de diputados cuyo nombre no recuerdo, y Evo Morales juntos. No estaba Quintana, no estaba Álvaro García Linera. Lo han de virralear al Álvaro García Linera y a sacarlo a Quintana, a ventilarlo, todavía no se atreven. Pero la idea era mostrar una supuesta unidad que existe en el movimiento al socialismo. No hay, lamentablemente, una palabra sincera ya casi en nadie. O sea, podría yo haber invitado no sé a quién a preguntarle, ¿hay unidad? ¿Cuántas tendencias hay en el movimiento al socialismo? Y nadie te responde con un poquito de sinceridad. Quieren mostrar unidad. Mi perspicacia es que cuando quieres mostrar algo es porque eso que quieres mostrar probablemente es de lo que careces, probablemente. Entonces probablemente no haya una unidad, una sintonía total entre todos esos personajes y cada uno tenga su propio proyecto de poder. Porque además Evo Morales ha dejado de ser, no tanto el factor de unidad, pero ha dejado de ser lo imposible de superar. Estábamos de antemano ante una nueva figura, porque Evo Morales, por eso se postuló a la reelección, mandando casi al fracaso a su propio proyecto, porque decía soy insustituible. Hoy está claro que Evo Morales es sustituible y que el presidente es Luis Arce. Entonces la figura de Evo Morales ha sufrido varias, digamos, una suerte de devaluación. Su caudillismo ha hallado su propio límite. Y a mí esto me parece muy importante porque si hay algo que articula más que al más, sino al machismo, a la fratría masculina violenta en una sociedad, es el caudillismo. Y Evo Morales es un símbolo de ese tipo de caudillismo. No hay un caudillismo bueno y un caudillismo malo. El caudillismo es caudillismo. Entonces, bueno, resulta que ahora son un acordeón de figuras. Pero Evo hizo un discurso en la Plaza San Francisco. Tenemos listo el discurso de Evo Morales.
Sí, entonces vamos a ir haciendo la siguiente metodología. Lanzamos el discurso y lo vamos parando, se puede, para hacer un análisis del discurso de Evo Morales. Ya saben ustedes que es una de mis vicios, analizar cartas, analizar discursos. Yo la paso muy bien, me divierto muchísimo. Entonces, vamos con el análisis del discurso de Evo Morales. Empecemos a escucharlo. ¡Que arriba Bolivia! ¡Que arriba nuestro proceso de cambio! A ver, hermanas y hermanos, quiero escuchar con fuerza. ¡Patria muerte! ¡Venceremos! ¡Patria muerte! ¡Venceremos! ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora, carajo! Muchas gracias, hermano. Primer saludo de animador de show. Ese tipo de saludos son los que arengan a la masa y que siempre estaban a cargo de los locutores anónimos. Siempre tenían una cholita, lo voy a decir en diminutivo, mil disculpas. ¡Arriba nuestro proceso de cambio! ¡Arriba! Gritaba todo el mundo. ¡Oh, un animador! ¡Arriba! Entonces Evo Morales, su primer saludo es un saludo vacío de animador de show. Nada más y nada menos que con la frase patria o muerte venceremos, que es una frase que ya no calza en el comportamiento de Evo Morales, porque el patria o muerte venceremos hubiera sido, con golpe, sin golpe, la tesis que él prefiera, yo no dejo el país. Vamos a la segunda vuelta, yo conduzco la segunda vuelta, o renuncio a mi cargo de presidente, me quedo en el país y se va a una segunda vuelta. Pero Evo Morales salió escapando de Bolivia. Aceptó la condición de los golpistas, no golpistas, lo que ustedes quieran. Entonces el patria o muerte venceremos, que es el grito del Che Guevara, que es llevar las cosas al riesgo de tu propia vida, es algo totalmente retórico. Hay un cóndor ahí a los pies, y efectivamente mucha gente, muchos globos, o sea, todavía hay una disposición que es impresionante, hay una disposición muy grande en el Estado boliviano, porque a mí no me digan que eso ha salido de otro bolsillo que no sea el tuyo y el mío, para gastar en globitos, pancartas, chamarritas, chalinitas, etcétera, etcétera. Estamos en pandemia, estamos pasándola mal, pero bueno, parte de la inversión pública siguen siendo los globos blanco, azul y negro. Continuemos con el discurso de Evo Morales. Una enorme alegría, mucha satisfacción nuevamente ver miles y miles de hermanas y hermanos concentrados en esta plaza histórica San Francisco. Saludar a nuestro hermano Lucho Arce, presidente. ¡Que viva Lucho Arce, presidente! Hermano David. Todas estas, lo primero, arengar al público como animador de ceremonias y no como orador principal. Lo segundo, saludar al presidente Luis Arce, hermano Lucho, presidente, como decir, reconozco y acepto tu presidencia. Y enseguida continuemos, perdón Rufo que te tengo que interrumpir cada momento, continuemos. Que banca, vicepresidente, que vive hermano David, vicepresidente. Saludos a los presidentes de las cámaras, asambleístas, nacionales, departamentales, algunos acabando la gestión, algunas electas, autoridades de gobierno municipales, autoridades. En estos saludos es impresionante que Evo Morales haya saludado también a David Choquehuanca. Porque si hay una persona que ha saboteado los sueños, los intereses de David Choquehuanca como figura indígena alternativa dentro del movimiento al socialismo, ha sido Evo Morales. Y era muy conocida la rivalidad y la pelea entre ellos. Me acuerdo muy bien cuando le dieron el premio a Javier Albó, el antropólogo jesuita, en el Palacio de Gobierno. Le dieron el premio a él, estaba David Choquehuanca, estaba Evo Morales, y ahí fue que
Javier Albó prácticamente recomendó que sea David el sucesor de Evo. Y bueno, se enojaron con Javier Albó, se enojaron con David y ahora aparece, digamos, un Evo Morales, entre comillas, o un gran hipócrita o mansito, ¿no? Voy a saludar a los que son autoridades. Continuemos, por favor, Rufo. Designadas como también electas. Un especial saludo a nuestros movimientos sociales. Como siempre, están actos importantes, recordando la historia, refrescando la memoria de los movimientos sociales de Bolivia. Saludar a la Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia, a la cabeza en esta gestión del hermano Ever Rojas, como también a los hermanos interculturales. Felicitamos a la nueva dirección de la Confederación Intercultural de Bolivia, que ayer ha terminado su congreso, a las hermanas Bartolinas, a la cabeza de la hermana Flor Aguilar, como también hermanos de Conamac. He visto hermanos mineros, hermanos petroleros, maestros, hermanos trabajadores de luz y fuerza, hermanos cooperativas mineras, hermanos mineros de Banunes, salud, ya empezaron a festejar por ahí. Hermanos, los presentes hay, comerciantes, sectores sociales del sector urbano, prácticamente a todas y a todos. El pueblo. Bueno, a ver, ahí es interesante, ¿no? Porque en el lenguaje siempre queda anidada la visión, sea que quieres ocultarla o que quieres decirla. Primero, Evo Morales, nuestros movimientos sociales. Los movimientos que ha nombrado son formas que integran el masismo, que han dejado de ser lo que eran y que ahora son masismo. Porque una cosa es ser Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y otra cosa es ser brazo campesino del movimiento al socialismo. Por lo menos en Bolivia teníamos eso clarísimo. La CSUD-CB era potente y era interesante porque era un núcleo de debate entre indianismo, indigenismo, neoliberalismo y cuestionamiento del papel indio en la historia de Bolivia. Fue fundada por Genaro Flores. Y los debates que le planteó la CSUD-CB, Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a Bolivia, y las formas de lucha que le planteó la CSUD-CB a Bolivia, al movimiento popular, fueron muy importantes. La marcha no urbana, sino la marcha rural, del desplazamiento de una ciudad a otra, el bloqueo de caminos, la alfombra de piedras, fueron todas estrategias nacidas en la CSUD-CB, y el bloqueo de caminos. Esas fueron las formas de lucha, ganadas en escenarios que eran de tremendo debate, porque habían posiciones distintas. Nunca jamás se hubiera cultivado un Genaro Flores, un Felipe Quispe, pero también muchos otros, sin una CSUD-CB. Hoy, Evo Morales dice la CSUD-CB como si fuera su brazo campesino del movimiento al socialismo. Lo mismo con las Bartolinas. Las Bartolinas, la Confederación Sindical de Trabajadores de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa, fue fundada por Genaro Flores también. Puedes cuestionar la relación entre Bartolinas y CSUD-CB, pero sin duda las Bartolinas eran un núcleo muy importante de organización de las mujeres indígenas campesinas de este país. Han pasado figuras muy importantes, como Isabel Ortega, pero muchas otras,
por las Bartolinas. Sabina Choquetiglia, que no tiene rostro ni cara, que fue candidata a vicepresidencia de Felipe Quispe en los años duros del 2000. Y ahora las Bartolinas, ¿no? Las Bartolinas, se han burlado tanto de ellas, están tan embarradas de corrupción, y sin embargo las Bartolinas son su brazo de prolongación, son el brazo de mujeres campesinas del movimiento al socialismo. El CONAMAC lo partieron, lo destrozaron, lo tomaron, primero les regalaron una casa, y luego menciona cooperativistas mineros, y menciona Luz y Fuerza, y menciona sectores ya sin nombre ni apellido, es decir, organizaciones sin nombre ni apellido, y no menciona la Central Obrera Boliviana. Porque la Central Obrera Boliviana, nos guste o no nos guste, piensen lo que quieran, porque hay una historia por reconstruir. Guarachi, de la Central Obrera Boliviana, pidió la renuncia de Evo Morales. Porque se daba cuenta el movimiento popular, y tenía derecho el movimiento popular a tomar una posición. Puede ser equivocada, errada, justa, precisa, lo podemos discutir en otro momento, pero Evo Morales no menciona a la Central Obrera Boliviana. Continuemos. Concentrado acá, hermanas y hermanos, para festejar los 26 años de aniversario de un movimiento político, como decía hermano Lucho y otros que han intervenido. Hermanas y hermanos, el MAS y PSP es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Es el movimiento político que tiene visión de país. Es el único movimiento político, hermanas y hermanos, tiene un programa más allá del bicentenario. Trabajo con ex autoridades, ex asambleístas, ex dirigentes de los movimientos sociales, con miras al bicentenario. Por eso, hermanas y hermanos, valga la oportunidad de recordar brevemente lo siguiente. Por favor. Aquí dice una idea que es muy importante, que es una idea que la repiten una y otra vez. Primero, el movimiento al socialismo es el movimiento histórico más grande de la historia de Bolivia. Y segundo, es el único movimiento con visión de país. No dice partido. Y ahí hay una confusión deliberada. Porque para mí, la plurinacionalidad, la descolonización, la despatriarcalización y la reivindicación de las luchas populares más importantes en cuanto a la Ley General del Trabajo, en cuanto a la educación pública, son las luchas no gestadas por el movimiento al socialismo. No le pertenecen. Evo Morales, eso es privatizar la lucha popular. Esas ideas, esos sueños, esas luchas son las grandes tesis políticas de la sociedad boliviana, del movimiento popular. Del movimiento popular en la Ciudad del Alto, del movimiento, por supuesto, indígena campesino, que la descolonización la ha ido esculpiendo en piedra. Vamos a negar el aporte de Fausto Reinaga. Vamos a negar incluso el aporte de Franz Tamayo. Vamos a negar el aporte de Genaro Flores. Vamos a negar el aporte del movimiento obrero con Filemón Escobar y toda una sarta importante de lo que fue la Federación de Mineros de Bolivia. Entonces, lo que es el movimiento al socialismo es el voraz, devorador más importante de las luchas y de los sueños populares. Y yo lo digo en primera persona, porque la tesis de la despatriarcalización ha nacido de mi mano en un movimiento como Mujeres Creando. Y por si acaso, nosotras vamos a cumplir al próximo año 30 años de lucha, sin vocación de poder, que eso es lo que nos diferencia, y eso es lo que nos hace éticas, y eso es lo que nos hace profundas. Y el feminismo de Mujeres Creando ha proliferado en feminismos de toda especie en este país, porque somos raíz matriz.
Es una manera diferente de plantear las cosas. El movimiento al socialismo es un devorador de las luchas populares. De ya, toda la bandera de la plurinacionalidad, toda la bandera, lo explicaba muy bien Adolfo Chávez. Adolfo Chávez lo explicaba con lágrimas en los ojos, porque Adolfo Chávez, que fue del pueblo Tacana, que fue, digamos, máxima cabeza de la CIDOP y que fue además cabeza de la 8ª marcha en defensa del Tibnis, decía: la marcha por la vida fue la que enarboló por primera vez la propuesta de la Asamblea Constituyente. Y es absolutamente cierto. Discúlpenme, yo soy testigo y actor al mismo tiempo. O sea, es que yo he estado presente ahí. Cuando estaban llegando por la cumbre, y yo no sé cuántos años tendría recién fundado Mujeres Creando, ellos llegaron y ellas llegaron con ese discurso propio. Porque eso es lo alucinante de este país. Una lucha no niega a la otra, sino que hay una especie de capacidad de resonancia de una lucha a otra. Entonces Evo Morales se esforzó muchísimo por apropiarse de la bandera de la Asamblea Constituyente y negar el lugar de los pueblos de tierras bajas, de los pueblos indígenas de tierras bajas, en una hegemonía andinocentrista, que no hay donde perderse. ¿Dónde está el Oriente ahí? Andrónico, David, Luis, Evo, y los pueblos del Oriente, maltratados, humillados y ninguneados, pero fueron los que pensaron Asamblea Constituyente. Entonces a mí no me va a venir a decir Evo Morales eso, que es el único, el movimiento más grande, es el glotón más grande de las luchas sociales de todos los movimientos de este país. Y sobre la visión de país, vayamos un poquito más allá. Los sectores más marginados, los sectores más olvidados en la historia, los sectores, hermanas y hermanos, inclusive condenados al exterminio como movimiento indígena originaria en tiempos de colonia, junto a otros sectores sociales, gestamos un movimiento político de liberación. Pero todos los sectores sociales, hermanas y hermanos, también hicieron un programa del pueblo. Ese programa del pueblo nunca podemos abandonar. ¿En qué consiste el programa del pueblo? Un programa del pueblo acompañado con una política. ¿Y cuál es la base de esa política económica, de ese programa del pueblo? Las nacionalizaciones. Bueno, no me voy a poner a discutir un tema que no conozco en profundidad, que es la cuestión de la nacionalización, que más allá de una retórica es toda una construcción económica y jurídica. Pero no me vengan a hablar de que ustedes representan el programa del pueblo. No me vengan a hablar. El proyecto económico estrella, por favor, el proyecto económico estrella para la recuperación económica del presidente Luis Arce es la planta de diésel en Palma Sola para producir necrodiesel, ampliar la frontera agrícola con tala de bosques. Y dicen, no es tala de bosques porque vamos a hacer un ecobosque, no sé qué. Van a talar bosque, porque el bosque no es cualquier planta ahí. El bosque es un ecosistema. El bosque es un ecosistema fundamentalmente diverso. Van a talar bosque, van a uniformizar monocultivo para venderle esas plantaciones a la planta de necrodiesel. ¿Dónde va a ir la gran riqueza? ¿En qué seguimos? Es el proyecto del MNR, la marcha hacia el oriente, invertir en el oriente, darle al oriente el excedente económico que además tiene.
Por eso es que se ha sofocado rápidamente digamos, el golpismo de la oligarquía cruceña. Porque van a volver a ganar el excedente económico a costa de un modelo ecocida, capitalista y colonial. Porque además quieren producir diésel para la subvención de diésel para el cultivo de la soya. ¿Qué son los soyeros de la CAINCO? ¿Son los proletarios de este país? ¿Ese es el proyecto popular con visión de país? Y dicen ese es un proyecto de alto empleo, cuando es un empleo efectivamente probablemente alto, aunque el agro para el necrodiesel está totalmente mecanizado. Pero si vamos a los cañeros representan la mano de obra más precarizada de todo el país. De todo el país, en mano de obra masculina. En mano de obra de mujeres hay mucha más precariedad. Entonces, no me hablen de que son el proyecto popular con visión de país. Porque no hay visión de país. ¿Cuáles son las cadenas productivas que está impulsando el movimiento al socialismo? Que no sean el proyecto de la oligarquía terrateniente. ¿Cuáles son las cadenas productivas vinculadas a la investigación en una visión descolonizadora de la ciencia? En una visión descolonizadora de la producción de riqueza. Porque la producción de riqueza tiene que ser la producción de bienestar. No, la producción de riqueza no siempre es producción de bienestar. Porque un modelo ecocida es un modelo suicida. Y no me vengan que esa es una tesis imperialista. Entonces, por favor, está bien para hacer una gran concentración de pueblo subvencionada con fondos públicos. Pero tenemos que pensar, porque en este momento, bolivianos y bolivianas, y yo quiero decirles, y si a mí me invitaban a discursar ahí, yo me subo, porque ustedes saben cómo soy. Bolivianos y bolivianas, en Bolivia no existe discurso de país. Y ese discurso de país hay que construirlo. Y el modelo que proponemos nosotras para construir ese discurso de país es un modelo rompecabezas, donde nadie tiene la verdad absoluta, sino que cada uno y cada una, cada sector, le va a poner una parte a ese gran rompecabezas del país que soñamos. Continuemos escuchando a Evo Morales. Algo inédito, algo histórico, que los sectores sociales hicimos nuestro programa, no solamente para liberarnos en la parte política, en la parte social, en la parte cultural, sino también en la parte económica. Por eso, hermanas y hermanos, todos unidos, no solamente unidos orgánicamente, también electoralmente, y ahí el voto del pueblo boliviano permitió empezar a cambiar nuestra querida Bolivia. No, es que ven como Evo Morales, o sea, no es un mal orador, es un buen orador, pero es un tremendo manipulador, ¿no? La unidad orgánica, la unidad electoral. Voten por mí. A mí lo que me importa es el poder. Por eso es que Evo Morales fue el gran enemigo de Franklin Gutiérrez en ADEP Coca, porque Franklin Gutiérrez, por muy mini que haya sido, ha dicho yo también quiero ser Evo Morales. Y Evo Morales, el proyecto masista, no permite que los movimientos populares forjen sus propias formas de representación. Se lo quieren comer todo, porque es unidad electoral, es unidad en torno a mi poder político. Ah, no, pues, por eso nos reformó la ley de partidos. Por eso nos reformó la ley de partidos. Y por eso para Evo Morales es súper útil que exista Fernando Camacho. Porque así se puede decir, yo soy indio, el otro es oligarca. Aunque está trabajando para el proyecto oligárquico de Santa Cruz. Por eso se puede victimizar. Y les resulta súper útil esta derecha estúpida de Carlos Mesa y Tuto Quiroga. Les resultan súper útiles. Porque obviamente frente a esos zombies, dices ya.
pero el proyecto del movimiento al socialismo es profundamente antidemocrático en relación a las fuerzas del movimiento popular. Continuemos. Hace 26 años, fines de marzo de 1995, nos hemos atrevido también liberarnos de la parte política. ¿Qué dijimos? También los sindicalistas tenemos derechos políticos. Y saludo a los dirigentes nacionales, ex dirigentes nacionales del MAS y PCP, dirigentes departamentales, distritos, de los movimientos sociales, de comunidades, de seccionales, un movimiento político que trabaja junto a los movimientos sociales. Teníamos mucha duda inicialmente, ¿cómo es posible los marginados, los vilipendiados en la historia de Bolivia, los oprimidos políticamente, los alienados culturalmente, explotados económicamente, podíamos llegar al gobierno? Pero ha sido tan importante la conciencia del pueblo boliviano. Es una revolución democrática y cultural. Bueno, lo de la revolución cultural lo vamos a ver enseguida después, porque tengo una barricada a propósito de la revolución cultural. Esa fue la tesis de Filemón Escobar, ¿no? Porque Evo Morales es mandado a hacer para desconocer el aporte de las personas y de los sectores. La tesis del IPSP, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, fue la tesis de Filemón Escobar, que se la peleó él en la Central Obrera Boliviana y no le daban bola. Y entonces él migró al Chapare y ahí, digamos, hizo carne en el movimiento cocoalero la tesis de Filemón Escobar. Porque en la Central Obrera Boliviana la tesis era pluralidad. Podías pertenecer a cualquier tendencia, partido político, y el sindicalismo, la fuerza sindical, imponía su visión al país a través de la movilización. La huelga general era lo máximo, esto es pre-21060, y entonces cuando declaraban los mineros la huelga general, ya era para derrocar a un gobierno. Así. Y hacían sus análisis desde visiones plurales, ¿no? Entonces los trotskistas, los maoístas, diferentes tendencias opinaban, y entonces la COP tenía como tesis la no partidización, porque ese pluralismo partidario era su mayor tesoro. Obviamente ese tesoro quedó desubicado históricamente el momento en el cual ese proletariado fue diluido por el 21060, la relocalización minera, y entonces una huelga general que hubiera decidido el CEN de la COP no impactaba, porque el nuevo rostro proletario de las ciudades del país era un rostro no orgánico, como que hoy seguimos en ese nuevo proletariado, en ese otro proletariado que no es el proletariado orgánico. Pero esa tesis del instrumento político, es decir, el movimiento popular tiene que tener vocación de poder, fue una obsesión de Filemón Escobar. Filemón Escobar fue mi amigo en la última etapa de su vida, y yo le he escuchado, a mí me lo ha explicado con Chuis 35 veces. Era la obsesión de el Filemón Escobar. Después él mismo se decepcionó, porque resulta que el camino que agarró el MAS es un camino totalmente errado. Es un camino errado. Pero la idea es, el movimiento popular tiene que tener vocación de poder, y eso solo es posible formando el partido político del movimiento popular. Todas esas cosas tenemos que discutir. Hay que volver a discutir. Por ejemplo, ¿cómo vamos a construir las feministas revolución feminista en este país? Haciendo un partido político. Mi respuesta es de antemano que no. Haciendo una unidad orgánica, uniformizando el pensamiento. Mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Pero esas cosas hay que debatirlas. Y sin duda, participando en el movimiento al socialismo vas a ser carne de cañón de estos patriarcas machos, depredadores, y no vale la pena. Ahí sí que no vale la pena
ni estar para servirles los cafés. Continuemos, Rufo querido. Programa, con un proyecto. Yo me acuerdo, hermanas y hermanos, del debate que teníamos a partir de 1995. Decíamos, ¿hasta cuándo los gobiernos o los partidos neoliberales, antes conocidos como vendepatrias, y el desafío que nos hemos propuesto, cómo terminar con los 3 partidos y algunos pequeños partidos que en 20 años saquearon Bolivia? Y dijimos, este movimiento político va a terminar con los partidos. Y ahora podemos festejar. ¿Dónde está el MNR? ¿Dónde está el ADN? ¿Dónde está el UNIR? Muertos, hermanas y hermanos. Hemos derrotado a esas vendepatrias. Historia. A ver, vamos a ir a eso. Vamos a ir a rebatirle a don Evo Morales. Porque a él le gusta hablar solo. Por si acaso, a todos los esbirros que están mirando esto, Evo Morales, lo invito, con toda cordialidad, medidas de bioseguridad, puede traer a todos sus pacos venezolanos o de la índole que sean a revisar la radio. No le va a llegar un sillazo, lo invito a discutir estas ideas. Vamos a ver. ¿Quién derrotó y sepultó al MNR? ¿Quién derrotó y sepultó al MNR? El movimiento de la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Y no hay dónde perderse. ¿Cuándo derrotó el movimiento de las juntas vecinales de la ciudad de El Alto al MNR? En octubre del 2003. ¿Dónde estaba el MAS en octubre del 2003? ¿Dónde estaba Evo en octubre del 2003? No, Evo estaba en octubre del 2003 en Bélgica. Discúlpenme, estaba en Bélgica, atendiendo un evento importante, tranquilo, no hay problema. No es que tiene que haber estado, pero a ver, ¿quién sepultó al MNR? La gloriosa ciudad del Alto. Porque el Alto, la masacre de octubre del 2003, fue porque se declaró paro cívico y no pasaba una mosca en el Alto. ¿Qué pedía el paro cívico? La renuncia de Sánchez de Lozada. Y se fue tan derrotado Sánchez de Lozada, huyó del país, huyó lamentablemente matando vidas imposibles de recuperar, que esa fue la sepultura del MNR. Y esa muerte del MNR comenzó en Huarizata. No fue el movimiento al socialismo el sepulturero del MNR. Dice MIR y ADN. Vamos a ver. ADN está viva en Tuto Quiroga. Y Tuto Quiroga, que está libre y campeante, fue el principal artífice del derrocamiento de Evo Morales. Porque se ha metamorfoseado. Algo del MNR está vivo en Carlos Mesa también. Que hubieran tenido que ir, digamos que no hubiera habido el golpe, hubieran tenido que ir a una segunda vuelta entre Comunidad Ciudadana y el MAS. Así que ¿cuál sepultura de esos partidos? Más bien todo lo contrario. Los mantienen vivos porque les sirven como contraste estético, pero no como contraste en visión de país necesariamente, por lo menos en las cosas más profundas. Así que Evo Morales, no, pues respetar al movimiento popular es lo que yo te pido y te exijo. Continuemos, Rufo, por favor. Inédito, es cuestión de refrescar la memoria. Hermanas y hermanos, rápidamente, recordando solamente las últimas gestiones. Después del golpe, quiero decir, algunos de la derecha dicen que no hay golpe de Estado. Si desconocen golpe, quiere decir que está desconociendo. Llegan las masacres de Sencata y Sacaba.
Pero los que niegan la masacre de Sencata, Zacapa, niegan la vida y la democracia en nuestra querida Bolivia. Nosotros los pueblos nunca podemos olvidar eso. No, es que miren, yo le exijo a don Evo Morales respeto para los muertos y las muertas. Yo la cuestión de Sacaba no la conozco bien, realmente no la conozco bien. No sé si fue el movimiento cocalero el que integró mayormente esa marcha en Sacaba, pero en Sencata la movilización no era masista. La movilización no era masista. Y no pueden patrimonializar a los muertos y las muertas. No pueden patrimonializar. Porque una cosa es, yo puedo negar los muertos y las muertas diciendo no ha habido masacre. Por supuesto que repudiamos eso, porque ha habido masacre y tiene que haber juicio de responsabilidades. Pero también puedo ser utilitario con la muerte, come muertos. Si una vez que la gente ha muerto, que no he sido yo, la gente de abajo ha muerto y digo, son mis muertos, porque me estaban defendiendo a mí. No, señor, no fue así. Sin embargo, hermanas y hermanos, con esa conciencia del pueblo, nuevamente recuperamos la patria, recuperamos la democracia, recuperamos sobre todo nuestra revolución democrática y cultural, con la conciencia del pueblo. Hermana. Mira, Evo, tú y Álvaro García Linera, todo tu gabinete, empezando en Quintana y terminando en cualquier otro, no hicieron nada durante la dictadura de Áñez, la militarización de las ciudades de La Paz y El Alto y Cochabamba. No hicieron nada. Luis Arce y David Choquehuanca hicieron una campaña muy importante. Se atrevieron a salir. Y la verdadera jefa de campaña de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, ha sido Yanine Áñez. Y la gente que aquí hemos resistido en los medios de comunicación, como Radio Deseo, en las organizaciones, para denunciar el carácter fascista y racista del gobierno de Yanine Áñez, no han sido ustedes. No han sido ustedes. Y la verdad, aquí debería haber pedido un minuto de silencio por Felipe Quispe. Porque Yanine Áñez, cuando empezó a desgastarse políticamente, se dio cuenta que lo peor era llamar a elecciones, pero ya estaba llamada la fecha. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral era su títere. Y la pandemia era su gran pretexto. Y cambiaron de fecha como se cambia con un juguete. Y fue gracias al bloqueo organizado y protagonizado por Felipe Quispe que el Tribunal Supremo Electoral no se atrevió más a cambiar la fecha de las elecciones. Continuemos. Hermanos, algo que nunca podemos olvidar, desde el momento que empezamos ya en las elecciones nacionales, primero 97, apenas obtuvimos 4 diputados en Cochabamba, y el 2002 ganamos las elecciones. Lamentablemente nos lo robaron el triunfo del 2002. Nosotros hemos respetado esa decisión ilegal de los ex miembros de la Corte Nacional Electoral. 2004 elecciones ganamos, 2005 ya ganamos, como decía nuestro hermano presidente Lucho Arce, con cerca con 54%. Hemos sorprendido. Desde 1964 no ha habido ni un partido que ganaba con más del 40%. En 2005 ganamos con 54%, algo histórico inédito para Bolivia. Y así avanzamos poco a poco. La derecha, hermanas y hermanos, no tiene ningún programa. Su único programa es mentir y mentir y mentir. Quiero decirles, digan lo que digan, mientan como mientan, hagan como hagan,
el MAS y PCP, gracias a la conciencia del pueblo, es imparable y vamos a seguir ganando las futuras elecciones porque tenemos un proyecto político y un programa del pueblo boliviano y eso no podemos abandonar. Hermanas y hermanos, cada elección se junta todos los partidos de derecha y año pasado se juntaron en la llamada Comunidad Ciudadana, ocuparon el segundo lugar con 38% por ahí, y ahora este año es el segundo partido que ocupó el año pasado, o segundo lugar el año pasado. Este año Comunidad Ciudadana no tiene ni una alcaldía, imagínense, tiene apenas 25 concejales en toda Bolivia, y el MAS y PCP 2015 teníamos 227 alcaldías, ahora tenemos 240 alcaldías, seguimos creciendo, esa es la conciencia del pueblo boliviano. La verdad es que, primero, yo creo que la derecha no tiene capacidad de juntarse, y me parece bien, ya habían varias candidaturas de derecha, Tuto Quiroga, Yanine Áñez, Carlos Mesa, Fernando Camacho. ¿En serio? Hasta donde me acuerdo, esas 4. Y supuestamente la candidatura del Movimiento al Socialismo como no de derecha, aunque su proyecto estrella es un proyecto pro oligarquía ecocida. Se retiró Yanine Áñez, se retiró Tuto Quiroga, pero Fernando Camacho no se retiró. En La Paz funcionó de otra manera. Se retiró Waldo Albarracín y quedó prácticamente solito Iván Arias para representar varias fracciones. Yo creo que tenemos que salir de este juego derecha-izquierda porque además es una izquierda muy parecida a la derecha y es una derecha fascista la que hay. Entonces, que Evo nos diga que la derecha no tiene capacidad de que se junta para ir contra él, no es cierto. O sea, su análisis a nivel de política está mal. Pero no creo yo que el movimiento al socialismo sea un movimiento en crecimiento. Sinceramente, no creo que sea un movimiento en crecimiento. Porque un movimiento en crecimiento, y además hemos visto al movimiento al socialismo en crecimiento, en un movimiento en crecimiento hay nuevas ideas, hay nuevas generaciones, hay nuevas propuestas. En un movimiento en crecimiento hay pues movimiento. No todo es clientelismo. En el movimiento al socialismo, 1, todo es clientelismo. 2, nuevas ideas es lo que menos hay. Es lo que menos hay. Vean ustedes el gabinete de Luis Arce. Discúlpenme ustedes lo que quieran, pero yo no veo un gabinete capaz. Yo no veo un gabinete con ministros o ministras que sean realmente brillantes, como la sociedad merecía en tiempos de pandemia. Nuestro ministro de Educación es una pena de llorar. Una pena. El ministro de Economía es un clon de Luis Arce. La ministra de Culturas, no sé, brilla por su ausencia, existe, pero debe estar en su oficina. ¿Qué se llama el ministro de Desarrollo Productivo? No sé. ¿Qué se llama el ministro de Tierras? ¿O la ministra de Tierras? No sé. ¿Qué están haciendo? No sé menos todavía. No es un movimiento en crecimiento. Es un movimiento en estancamiento. ¿Les gusta bien? ¿No les gusta también? Hermanas y hermanos, el 7 de marzo ganamos en 6 departamentos. En 3 en primera vuelta, en 3 para ir a la segunda vuelta. Y en Chuquisaca, para la segunda vuelta. Hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad a militantes, a simpatizantes, a hombres patriotas, como el 11 de abril, ganar en los 4 departamentos. Estamos seguros, hermanas y hermanos, ganando en los 4 departamentos. El MAS y PCP, que va a acompañar gobernadores, a hermano Lucho, a hermano David,
todo el proceso de cambio. Tendremos 7 gobernadores de los 9 gobernadores que tiene toda Bolivia. Imagínense, hermanas y hermanos. Recordemos, en Santa Cruz, que hemos perdido la gobernación, pero en las alcaldías ganamos 29 alcaldías de los 55 alcaldías que tiene el departamento de Santa Cruz. Felicidades, Santa Cruz, nuestro respeto, nuestra admiración. En asamblea departamental hemos empatado a 11. El movimiento campesino indígena original tiene 5 asambleístas. Con los 5 tenemos mayoría en la asamblea departamental en el departamento de Santa Cruz. Otro triunfo, hermanas y hermanos. Igualmente en Beni, empatamos creo 11 en la asamblea con la derecha. Los hermanos tienen elección directa. Con eso somos mayoría. Somos la fuerza política y más importante de la historia. Ahora, en los otros departamentos, asambleístas tenemos 2/3. En alcaldías apenas sacaron 4, 5, 6, ganaron ellos. Nosotros 70, 80, hasta 85% de alcaldías en otros departamentos. Hermanas y hermanos, es el movimiento político, pero hay que superar los problemas que se presentan. ¿Cómo no va a haber problemas en un movimiento político tan grande? En algunos municipios tuvieron problemas. Igual ganamos. A veces también yo diría, perdone, soy muy sincero, por la ambición de algunos compañeros hemos... A ver, ¿quiere mentirse? Que se mienta, no hay ningún problema. La capacidad de mentirse a uno mismo es uno de los mayores signos de extravío. Y Evo Morales ya está extraviado. Estamos en la ciudad de La Paz, escuchándole en la Plaza San Francisco, a 10 minutos de la Ceja del Alto. Han perdido en el Alto como en feria. Han perdido estrepitosamente. Quiere decir que frente a una buena candidata, como es el caso de Bacopa, un candidato del MAS, ni con todo el aparato, le puede derrotar. Ni con todo el aparato le puede derrotar. Y aquí la está acusando a Eva de ambiciosa. Quiere decir que Evo Morales no tiene la capacidad ninguna, y lo ha demostrado 14 años, y peor ahora que es un cuyo y que está viejo. No tiene capacidad de autocrítica. No tiene capacidad de autocrítica. La va a acusar a Eva de ambiciosa y por eso han tenido problemas. No, señor, porque bueno, la desecharon, la maltrataron a Eva, pero escogieron al Ratuki, que era poco menos que poner, no sé, un mondadientes de candidato. Porque el MAS tiene además un carácter patriarcal y machista. ¿Y por qué? Porque Eva es el eslabón del movimiento al socialismo que recondujo la resistencia al golpe de Estado. Y el pueblo alteño le ha premiado eso a Eva. Y Evo Morales ve en Eva el espejo que no quiere ver, que se podía haber reconducido esa crisis de otra manera. Y ahora la acusa de ambiciosa. Falta mucho, Rufo, porque mi invitada ya está aquí. ¿13? Uy, no vamos a poder terminar. Lo siento, Evito, tenemos cosas más importantes que hacer. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de María Galindo, quien analizó el discurso de Evo Morales en el aniversario del Movimiento al Socialismo, donde participaron el presidente y vicepresidente de Bolivia, los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, y la idea, según María Galindo, era demostrar unidad del partido del Movimiento al Socialismo hacia los ojos del país. Pero lo más seguro, dijo María Galindo, es que ya no hay unidad al interior del Movimiento al Socialismo porque cada quien tiene su propio proyecto de país. Evo Morales se reelegía porque suponía que era insustituible, manifestó María Galindo, pero al ser ahora Luis Arce Catacora presidente por el Movimiento al Socialismo, María Galindo dice que con esa elección
se terminó el caudillismo de Evo Morales. Fue el límite que el movimiento al socialismo halló para el caudillismo de Evo Morales. Y dijo que el movimiento al socialismo no es un movimiento en crecimiento, sino un movimiento en estancamiento. También habló al respecto de Bacopa y que pudo hacerle frente al movimiento al socialismo en el Alto. A continuación, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios sobre las palabras de este análisis de María Galindo, donde dice que el movimiento al socialismo no está en crecimiento, sino en estancamiento. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este análisis realizado por María Galindo.